Ya, profesora, Ujú, bueno, cuéntenos un poco sobre el feminismo, su evolución, sus ujú, orígenes. ujú. A ver, en términos más históricos, generales, el feminismo no surge como feminismo, sino como reivindicación de los derechos de las mujeres por situaciones de opresión o de injusticia o subordinación social. Si se quiere, lo que serían los orígenes de lo que posteriormente se llamó feminismo tiene que ver con la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa es la primera revolución en la cual la burguesía toma el poder político centralmente y se establece un modelo más vinculado a la idea de la democracia, digamos, que es luego las bases de lo que posteriormente son modelos de democracia, y allí lo que ocurre es que conscientemente en la Asamblea Nacional se excluye a las mujeres por considerar de la participación política, por considerar que no tenían, eran desprovistas de razón y por lo tanto no podían ser ciudadanas porque no tenían racionalidad y que su lugar era el hogar, digamos, a pesar de que ellas habían participado de todo el levantamiento revolucionario. De allí surge algunas mujeres que empiezan a cuestionar esto, a plantear que efectivamente las mujeres no solo tienen racionalidad, sino que además deberían salir de esa situación de estar solo recluidas en el ámbito de lo doméstico hacia lo público, el derecho a la educación y por lo tanto el derecho a la ciudadanía. Eso implica a ser elegidas y a poder votar, ¿no? Como un derecho democrático. A partir de ello, en Europa, en Inglaterra, centralmente, en Francia también, empiezan a surgir algunas mujeres como Flora Tristán, que empiezan a cuestionar justamente ya más conscientemente esto de que las mujeres en realidad sí, digamos, tenían derechos, no eran solo, digamos, sujetos subordinados socialmente. De allí, por lo tanto, surge el feminismo en el sentido de señalar o de pelear por los derechos de las mujeres, ¿ya? Y sobre todo cuestionar la opresión y la subordinación de las mujeres. Dentro de ello tienes el feminismo es muy amplio, ¿ya? O sea, hay miles de corrientes, desde aquellas que se llaman socialistas, ligadas a la revolución bolchevique, que plantean, por ejemplo, el tema de la subordinación de las mujeres, pero también la subordinación de las clases sociales, y que hay que articular ambos, y que tiene que ver con el sistema económico, hasta aquellas que se llaman feministas de la diferencia, por ejemplo, que plantean que las mujeres somos esencialmente distintas a los hombres. Están las feministas de la igualdad que opinan que las mujeres tenemos que tener los mismos derechos. O sea, es muy amplio el feminismo, como para decir que es una sola cosa. En Chile surge sobre todo vinculado a lo que se llamó el movimiento de las sufragistas, que también es un movimiento mundial, que se expresaba en que algunas mujeres, sobre todo más educadas y más acomodadas, empiezan a cuestionar por qué las mujeres no podían votar. ¿Ya? Y a partir de este movimiento, que fue un movimiento político activo, las mujeres empezaron a señalar el derecho a votar en las elecciones presidenciales y en todo tipo de elecciones, y además a poder ser electas. Y a partir de ello el feminismo en Chile, que digamos hay un feminismo obrero también vinculado a Recabarren y al movimiento en el norte, cuando se fundan las primeras organizaciones de izquierda y de clase en Chile, también empieza a pelear por el derecho de las mujeres trabajadoras. Ya esto es fines del siglo XIX, principios del siglo XX. De allí en más el feminismo empieza a ampliarse, digamos, a partir de que empieza a ganar espacios y conquistas, sobre todo el derecho a voto que se logra en Chile. Posteriormente a ello se empieza digamos, a ampliar los espacios de participación de las mujeres en, por ejemplo, el acceso a la educación, a algunas profesiones, a la universidad. Pero en el fondo ese avance es muy posterior, digamos. O sea, en Chile prácticamente recién a principios del siglo XXI, fines del siglo XX, que efectivamente las mujeres empiezan a entrar en otros ámbitos, digamos. Sí, ¿Sigo? sí, Ya. ¿Cómo ha ido, entre comillas, evolucionando? De este primer feminismo, si se quiere, que yo te señalo, que pelea por los derechos, a la igualdad, si se quiere, con los hombres, como por ejemplo los derechos políticos, luego evoluciona hasta lo que hoy se llama el posfeminismo, por ejemplo, que es una de las corrientes. O sea, todos estos feminismos, digamos, están como en paralelo actualmente. ¿Qué señala el posfeminismo? Por ejemplo, empieza a cuestionar que no todas las mujeres somos iguales, que hay mujeres que tienen una situación social y de clase superior a otras. Por ejemplo, llevámoslo, Evelyn Matei no es la misma situación que una mujer trabajadora o una mujer mapuche. No hay desigualdades que tienen que ver, o sea, no somos todas iguales, por ser mujeres no nos igualamos. Pero además empieza a cuestionar la idea de género el posfeminismo y a señalar, por ejemplo, que en realidad el género no existe y que lo que deberíamos hacer, o sea, lo femenino y lo masculino no existe y que deberíamos de construir, esto está vinculado también a las ideas posmodernas, de construir esto del género y que en realidad somos sujetos, personas humanas, y que en realidad deberíamos despojarnos del género y vincularnos en tanto personas humanas más allá del género, porque en el fondo se considera que el género es una construcción social y cultural. Entonces, ¿qué es ser mujer? Es cultural, ¿qué es ser hombre? Es cultural. Por lo tanto, deberíamos poder salirnos de estas, digamos, si se quiere, etiquetas culturales para ser simplemente seres humanos diversos o diversas, digamos, donde en realidad ser mujer o ser hombre no tiene sentido, cuando en realidad lo que importa es ser
personas, digamos. Entonces ha ido evolucionando y ampliándose mucho el feminismo. Como te digo, hoy subsisten varios tipos de feminismo. Incluso se considera que, por ejemplo, la diversidad sexual hoy debería ser parte de lo que es el feminismo y no solo el tema de pelear por los derechos de las mujeres. Eso, ¿el feminismo es solamente femenino, o sea, en cuanto a mujeres, o puede ser...? Es lo que te digo, por ejemplo, hoy, para ir a la actualidad, tú tienes corrientes que se llaman feministas que consideran que efectivamente las mujeres tienen una esencia femenina y que por lo tanto lo que nos unifica a todas las mujeres es esta esencia que viene dado por lo biológico, la maternidad, la sensibilidad. Y al mismo tiempo tienes otras corrientes feministas que señalan que debemos unirnos a los hombres que son oprimidos o explotados, por ejemplo los trabajadores. ¿Contra qué? Contra, por ejemplo, el capitalismo o contra el neoliberalismo. Por lo tanto, si bien las mujeres tenemos que organizarnos como mujeres por nuestros derechos, debemos articularnos con los hombres, con la diversidad sexual, con los pueblos indígenas. Y hay otro feminismo, que es el posfeminismo que te señalo, por ejemplo, que plantea que en realidad debemos deconstruir el género y en realidad cuestiona el que es ser mujer y hombre. Por lo tanto, en ese sentido, tú puedes aliarte a cualquier sujeto o sujeta que esté luchando contra cualquier tipo de opresión, que va más allá del aspecto biológico. Entonces es súper diverso en realidad el feminismo actualmente. No hay un solo feminismo, hay muchos feminismos. ¿Generó algún cambio el hecho de que haya existido una presidenta mujer en Chile? Sí, objetivamente el cambio que generó es que obviamente las mujeres, si se quiere, se empezaron a empoderar, claramente. O sea, ya venían ocupando muchos espacios en los ámbitos profesionales, académicos, en las universidades, y efectivamente se generó una sensación de que las mujeres sí podían, por lo tanto, empoderarse de esos espacios mucho más. Y además se naturalizó, es decir, para un niño o niña que nació en estos últimos años, es más natural que una mujer tenga un espacio de poder. No es lo mismo para las generaciones anteriores. En lo subjetivo fue un tremendo debate, porque en el fondo una mujer presidenta, en un sentido puede ser una conquista política de derechos democráticos, pero por otro tú dices, pero ¿qué ganaron las mujeres? Por ejemplo, no se logró incorporar nada en términos de los derechos sexuales y reproductivos o del aborto, por ejemplo, ni siquiera lo mínimo que sería el aborto terapéutico o por casos de violación. Tampoco mejoró la situación salarial de las mujeres, que en general tú sabes que ganan menos que un hombre por los mismos cambios, pero además, ¿qué tipo de gobierno es el de Bachelet? Por ejemplo, ¿qué modelo sostiene? Sostuvo el binominal, sostuvo el neoliberalismo, sostuvo la educación, el lucro en la educación y en la salud. Entonces, el ser mujer en sí mismo no lo resuelve. El punto es finalmente que el ser mujer, y que muchos feminismos cuestionan, que esto está en un contexto, que es un sistema económico, político y social, y que si tú no cuestionas eso también, no se trata en sí mismo de ser mujer. Entonces sí, por supuesto que objetivamente generó un cambio, pero en realidad tampoco es que sea un avance, en el fondo, si no ponemos en cuestión el trasfondo del sistema social, no se trata solo de ganar espacios, sino que en el fondo hay que hacer una transformación mucho más profunda, y Bachelet en ese sentido no lo hizo, ella es parte del sostén de este sistema económico. De hecho ha sido incluso ambigua ahora en su nueva campaña electoral, digamos. O sea, no se lograron grandes avances económicos, sociales y políticos en Chile. Entonces es contradictorio si se quiere. Bueno, dentro de los inicios del feminismo y lo que es ahora, ¿qué se puede sacar en concreto en cuanto a luchas de ideales o las diferencias que se pueden ir plasmando desde lo que se quería antes y lo que se quiere ahora? Claro, mira, yo creo que una cosa importante igual es señalar que el feminismo está prejuiciado, ¿no? O sea, si tú dices feminista, inmediatamente se asocia a odia a los hombres, lesbiana, no sé, pues son gente resentida. Entonces hay un primer punto que yo creo que todavía se mantiene, que es que el feminismo es visto y es prejuiciado como ello, y el ser prejuiciado tiene que ver con aislar las ideas, ¿no es cierto? O sea, fanática, ¿no es cierto? Gente... Y por el otro, sí ha ido cambiando lo que te digo, porque hay derechos que se fueron conquistando en el camino. De esas primeras feministas que peleaban por el derecho a voto, espacios democráticos, se fue ganando. O sea, hoy es natural que las mujeres estén en las universidades o participen en política. O sea, en esa época era una locura, era una irracionalidad, ¿no es cierto? Entonces, eso se ganó. ¿Qué cambió, por lo tanto? Que fueron visibilizándose otras demandas. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el ganar lo mismo que un hombre. Fueron cambiando, digamos, las demandas porque se fue avanzando en muchas de ellas, siempre con las luchas. O sea, nada se ganó por el discurso, todo se ganó por salir a pelearlas, digamos. Entonces, fue cambiando, por un lado, lo que se puso en el centro de la discusión, ¿no? Pero también fue cambiando el hecho de que son otros los cuestionamientos y las alianzas también que se hacen. Por ejemplo, tú ves hoy, por ejemplo, en el mundo mapuche se discute el tema del feminismo, ¿no? Hay mujeres que dicen, tiene que ver o no con nosotros. Entonces empieza a complejizarse, si se quiere, porque también se complejiza teóricamente. Entonces, esto que yo te digo, de construir el género, cuando tú dices en realidad ser mujer o hombre tiene que ver con lo biológico o una construcción cultural. Entonces, allí uno podría decir en realidad,
Está bien, peleamos porque las mujeres tienen mejores situaciones, pero en realidad peleamos también porque el género no sea un tema relevante, sino que podamos vincularnos como seres humanos y porque pudiera haber identidades sexuales más amplias. Entonces se complejiza también teóricamente al calor de que el posmodernismo, o sea, ha ido evolucionando también el pensamiento, digamos, porque ha ido evolucionando la sociedad, o evolucionando, relativo, ¿no? Entonces se ha vuelto más complejo, si se quiere. Ha ganado más terreno, han cambiado las cosas las demandas a partir de las conquistas, pero también se ha vuelto más complejo el debate. Eso diría yo que es como el panorama actual.